Volvemos a los principales elementos que considerábamos en el diseño experimental, porque ahora nos vamos a centrar en el control de factores fuera del alcance del estudio. Recordemos que teníamos que tener el diseño de experimentos crítico para contrastar las predicciones que se derivan de nuestras hipótesis, tiene que tener una buena definición de la variable respuesta, se deben determinar los factores influyentes sobre la respuesta que uno quiere estudiar, que son los tratamientos, se deben hacer repeticiones y se debe respetar la aleatorización. Si los experimentos son manipulativos, la aleatorización tiene lugar en la asignación de los tratamientos, y si los experimentos son mensurativos, la aleatorización ocurre en la selección de las muestras. Ahora nos vamos a concentrar en el control de la heterogeneidad, ¿sí? Cuando conocemos otros factores que pueden estar generando ruido y que somos capaces de controlarlos a priori. Entonces lo que vamos a ver son las diferencias grandes entre dos diseños muy importantes: el diseño completamente aleatorio y el diseño en bloques completos aleatorizados. La diferencia entre estos diseños reside en la forma en que se asignan los tratamientos a las unidades experimentales, derivada del grado de heterogeneidad del material que se utiliza. En concordancia con el diseño, el modelo y el análisis de varianza toman en cuenta estas diferencias. Recordemos que el diseño completamente aleatorio asumíamos que las unidades experimentales eran bastante homogéneas entre sí, es decir, no existe información disponible para clasificarlas en grupos que resulten más homogéneos que el conjunto total. El plan experimental consiste en asignar los tratamientos a las unidades enteramente al azar. El ensayo de fertilización en Grindelia, que venimos discutiendo desde las clases anteriores, fue planeado según este diseño. En la figura se puede ver el plano de campo correspondiente a ese ensayo. Se trata de 30 parcelas con el mismo tipo de suelo, semejante nivel de fertilidad inicial, cultivadas con la misma especie, en igual fecha y densidad de siembra. Se comprobó que la instalación del cultivo resultó homogéneo y al momento de fertilizar se numeraron las parcelas, ¿ven? A la izquierda arriba, en cada una de las parcelas en el plano. Y después se les asignó a los primeros 10 números al azar que surgieron el fertilizante 1. Ven, por ejemplo, los primeros números fueron el 2, el 5, el 9, el 13, el 14, y así. A los 10 primeros se les asignó el fertilizante 1. A los siguientes 10 números que salieron al azar, el 2, y a los restantes se les asignó el fertilizante 3. El análisis de los datos que resultan de un diseño completamente aleatorio es relativamente simple, y la disminución de la información debida a la pérdida de datos en el transcurso de la experiencia, animales muertos, parcelas dañadas por ataque de enfermedades, material perdido accidentalmente, es mucho menor que con cualquier otro plan experimental, ya que el número de repeticiones en cada tratamiento puede no ser igual, aunque, como venimos diciendo desde el comienzo del curso, es mejor trabajar con diseños balanceados, o sea que el número de repeticiones sea igual entre tratamientos. Con respecto a otros diseños más complejos, la principal desventaja que presenta el diseño completamente aleatorio es su falta de sensibilidad cuando el material utilizado en el ensayo no es uniforme. Esto se debe a que todas las fluctuaciones observadas entre la respuesta de las distintas unidades se acumulan en el rubro del error, que es, ¿sí?, la fuente de variación no planificada que da todo en el error experimental. Aquí la única fuente de variación planificada es la de los tratamientos, en el diseño completamente aleatorio. Por eso, cuando se busca detectar efectos más sutiles y existen fuentes conocidas a priori de variación en el material experimental, se recomiendan planes experimentales para la reducción del error experimental, como los diseños en bloques. En cambio, el diseño completamente aleatorio se reserva para situaciones en las que la única fuente controlable de variación es la debida a los tratamientos.
El diseño en bloques, de amplia aplicación en las ciencias agropecuarias y ambientales, se fundamenta en el control de la heterogeneidad del material experimental mediante el agrupamiento de las unidades en bloques homogéneos. Como se ve en la figura, se dispone, por ejemplo, de 20 unidades experimentales, podrían ser animales, lotes, plantas, empresas, lagos, países, para probar los efectos de 5 tratamientos. O sea, queremos hacer 4 repeticiones para cada uno de los 5 tratamientos en estas 20 unidades experimentales que a priori ya vemos que son heterogéneas y que podemos reconocer su heterogeneidad. Algunas las denominamos lunitas, otras rombos, otras rectángulos, otros triángulos, ¿sí? Entonces sabemos a priori que son distintas. Agrupamos las unidades experimentales, como se ve en el gráfico siguiente, de acuerdo con sus características, de manera que todas las unidades iguales forman un grupo que denominamos bloque. En consecuencia, quedan formados 4 bloques, cada uno compuesto de 5 unidades homogéneas. Dentro de cada bloque, las unidades son lo más homogéneas posibles entre sí, y toda la heterogeneidad la reservamos para las diferencias entre bloques. Dentro de cada bloque homogéneo se asignan al azar los 5 tratamientos, como se ve en el gráfico de abajo. ¿Sí? Los 5 tratamientos acá están indicados con números del 1 al 5. La evidente heterogeneidad entre las unidades está controlada por el proceso de formación de los bloques, mientras la heterogeneidad oculta e incontrolable dentro de las unidades se reparte al azar debido a que dentro de cada bloque los tratamientos se asignan al azar a las unidades. En este ejemplo, cada bloque tiene 5 unidades homogéneas y cada unidad del bloque recibe un tratamiento diferente. Los 5 tratamientos se repiten 4 veces, una vez en cada bloque. Es decir, que cada bloque representa una réplica completa del experimento, una serie completa de los tratamientos que se prueban en el estudio. El principio de la formación de bloques se basa en que la variación entre los bloques resulte lo más grande posible y por consiguiente la variación dentro de los bloques sea mínima. Este es el modelo lineal para el diseño en bloques. Cuando las unidades no son homogéneas, pero pueden agruparse en grupos de unidades homogéneos, el diseño en bloques completos aleatorizados, que es una generalización del diseño de muestras apareadas, es el más adecuado. Este diseño consiste en asignar los tratamientos aleatoriamente dentro de cada bloque, de manera tal que cada tratamiento esté representado una vez en cada bloque. De esta manera garantizamos que todos los tratamientos estarán representados en todos los bloques y que las comparaciones estarán libres de las diferencias entre bloques. Para que este procedimiento resulte útil en reducir la variabilidad, necesitamos que haya diferencias entre los bloques y que dentro de cada bloque las unidades sean homogéneas. Si bien debemos reconocer que siempre se puede ocultar una cierta heterogeneidad entre ellas. La notación que usaremos será la misma que para el diseño completamente aleatorio. Tenemos T tratamientos, cada uno con R repeticiones, que ahora son los bloques. Los subíndices I, K, ¿sí? En I sub I, K, denota la observación, la respuesta del tratamiento I en el bloque K. Ahora tendremos una fuente adicional de variabilidad. Aparece en el modelo el efecto de los bloques, que lo denominamos con la letra griega ρ. Entonces, mu es la media general, ρ sub k es el efecto del késimo bloque, que va a ser constante para las unidades del mismo bloque K. Tau i es el efecto del iésimo tratamiento, será constante para las unidades que reciben el mismo tratamiento. Y epsilon sub ik es el error correspondiente a la observación del tratamiento iésimo en el késimo bloque. Los supuestos del modelo, como antes, los epsilon sub ik
Son variables aleatorias de error, independientes, con distribución normal, media cero y varianza sigma cuadrado. Importante es que aquí aparece un supuesto nuevo. Los efectos de bloque y tratamiento son aditivos. Se supone que los bloques no interactúan con la estructura de los tratamientos, es decir, que los bloques no tienen influencia sobre las diferencias entre los tratamientos. No hay interacción bloque-tratamiento, lo cual equivale a decir que los efectos de los tratamientos no difieren entre bloques. Este es un supuesto que debemos hacer para poder usar el diseño en bloques. Aquí presentamos los parámetros del modelo y sus estimadores. Algunos ya los conocemos de antes. En realidad el que aparece nuevo es el efecto del késimo bloque, ρ sub k, que como podíamos imaginar, por suerte su estimador de mínimos cuadrados es muy intuitivo también. Es la diferencia entre la media muestral del bloque K y la media muestral general. El efecto del iésimo tratamiento, como antes, como el diseño completamente aleatorio, se calcula como la diferencia entre la media muestral del tratamiento, o sea, entre las parcelas que recibieron el mismo tratamiento, el promedio de la variable respuesta, menos la media general. Y la varianza del error se estima con el cuadrado medio del error. Es interesante mirar la forma que tiene el residual. ¿Recuerdan que habíamos dicho que los residuales se calculan como valores observados menos predichos? En este caso, entonces deberíamos mirar que el predicho va a estar compuesto, el predicho de la observación en tratamiento I bloque K estaría compuesto por una media general más el efecto del tratamiento I más el efecto del bloque K. Entonces estaría bueno que tomen papel y lápiz y se pongan a escribir. A ver ese predicho. Entonces lo escribimos como el estimador de la media general. A eso le sumamos el estimador del bloque K. A eso le sumamos el estimador del efecto del tratamiento I, el tau I, ¿sí? El estimador de tau I. Si ese es el valor estimado y se lo restamos al observado I sub i k, nos debería dar esa cuenta que está ahí escrita. Queda como desafío llegar a eso y terminar de entenderlo. El diseño en bloques completos aleatorios permite separar en el análisis la variabilidad debida a los bloques, que se descuenta del rubro del error. De esta forma, si el bloqueo se realiza correctamente, el experimento resulta más sensible, ya que se reduce el cuadrado medio del error, aumenta el cociente F de la prueba de hipótesis. Aquí vemos cómo se particiona esa variabilidad total, o sea, lo mismo escrito en notación científica. Dice la suma de cuadrados total, como siempre, es la suma de los cuadrados de los desvíos de cada observación con respecto a la media general. Muestra la variación total entre todas las unidades experimentales, ¿sí? Todas las que intervienen en ese experimento. Dice que hay una parte debida a los bloques que se puede calcular como la diferencia entre la media de cada bloque y la media general, esas elevadas al cuadrado, sumadas y multiplicadas por los t tratamientos, ya que los t tratamientos dentro de cada bloque tienen el mismo efecto de bloque, más la suma de cuadrados de tratamientos, que es, como siempre, la suma de cuadrados de los desvíos entre las medias de tratamiento y la media general. Esas entonces elevadas al cuadrado, sumadas y multiplicadas por R, porque las R repeticiones de un mismo tratamiento aportan lo mismo a la suma de cuadrados de tratamiento, más la suma de cuadrados de error. ¿Se acuerdan? Hace un ratito vimos cómo se calculaba un residual. Pues bien, esos residuales elevados al cuadrado y sumados para todas las repeticiones,
para todos los tratamientos, dan la suma de cuadrados del error. Se puede demostrar que los grados de libertad asociados a las diferentes sumas de cuadrados son estas que están aquí. Básicamente lo que se ve es que a los grados de libertad del error les hemos restado los grados de libertad de bloques. O sea que la variación de los bloques la sacamos de la suma de cuadrados del error, los grados de libertad también. Bueno, a partir de las sumas de cuadrados dividiendo por los grados de libertad se obtienen los cuadrados medios y así queda armada la tabla de análisis de varianza. Podemos ver también los valores esperados de los cuadrados medios, ¿sí? La esperanza de los cuadrados medios. En el caso de cuadrado medio del error es sigma cuadrado. En el caso de cuadrado medio de tratamientos, igual que en el diseño completamente aleatorio, es sigma cuadrado más un término que tiene las sumas de los efectos de tratamientos al cuadrado. Miren qué importante, ¿no? El objetivo de nuestra prueba de hipótesis. Y multiplicado por R. Otra vez ahí aparece el amplificador de los efectos, que es el número de repeticiones. Y lo mismo, el valor esperado del cuadrado medio de bloques es la varianza sigma cuadrado más un término que comprende las sumas de los cuadrados de los efectos de bloques, bueno, multiplicados por t dividido por r menos 1. En este ejemplo se realizó una experiencia para estudiar el efecto de dosis crecientes de vitamina B12 en la ración alimentaria que se da a los cerdos. Como no se disponía de animales con características homogéneas en cantidad suficiente, se aplicaron a distintas camadas de cerdos similares con respecto a edad, sexo y peso inicial, que van a ser los bloques. Los resultados obtenidos se expresan como el aumento de peso en kilos, y son estos que están aquí. ¿Sí? Entonces aquí tenemos para las camadas, que son los 4 bloques, y los 5 tratamientos, el aumento de peso en kilos de cada cerdo. En la tabla de abajo vemos entonces los distintos tratamientos. En primera columna es tratamientos, en la segunda bloques, ¿sí? Tenemos solo los dos primeros. Sigue igual con el bloque 3 y el 4. Es simplemente para que veamos la variable respuesta, la media de cada tratamiento. ¿Sí? La dieta 1, ven que tiene media 18,25. Se repite después cuando empieza el bloque 2, también la media 18,25 para la dieta 1, lo mismo para la dieta 2. O sea, el mismo promedio para cada tratamiento, ¿sí? Es el que corresponde a cada observación de ese tratamiento. La media de los bloques es constante para todos los cerdos del mismo bloque y la media general es constante para todos. Entonces, de la misma manera que hacíamos en el diseño completamente aleatorio, obtenemos el aporte de cada observación a la suma de cuadrados de tratamientos como la diferencia entre la variable respuesta, para la primera fila sería 15, menos la media general, 20, para la media de tratamiento 18,25, porque estamos hablando de suma de cuadrados de tratamiento, ¿sí? En cambio, para la suma de cuadrados total sería la observación, cuánto difiere de la media general, y eso elevado al cuadrado. Y entonces así se componen, igual que para la tabla de análisis de varianza del diseño completamente aleatorio. Aquí solo se agregó la suma de cuadrados de bloques y entonces se achica la suma de cuadrados del error. Aquí vemos los resultados, el cuadro de análisis de varianza, y entonces para
la comparación de medias, que dice que todas las medias de aumento de peso son iguales entre tratamientos o de manera equivalente, que los efectos de tratamiento son todos cero, ¿sí? Se pone a prueba esa hipótesis con el cociente F, que es el cociente entre el cuadrado medio de la dieta, 201,43, dividido el cuadrado medio del error, 269. Eso da un valor F de 74,28, que tiene asociado un valor P muy chiquitito, menor a un 10 milésimo. Como ese valor P es menor al nivel de significación prefijado del 5%, se rechaza la hipótesis de que todas las dietas producen el mismo aumento promedio de peso y se procede a, bueno, por un lado veremos el estudio de residuales para verificar cumplimiento de supuestos, pero por el otro vamos a realizar la prueba de Tukey para ver cuáles de las medias difieren. Y entonces encontramos un delta de Tukey de 3,698 y entonces menos las dietas 3 y 4, que no difieren significativamente entre sí, todas, y que son las que dan un aumento de peso más alto, todas las otras difieren significativamente entre sí. Este es otro ejemplo de diseño en bloques completos aleatorizados que lo habíamos visto en la primera clase. Aquí vemos el plano de campo asociado a una heterogeneidad en el terreno dado por diferencias topográficas, y entonces lo que hicieron acá los investigadores, los mejoradores, fue delimitar bloques en zonas de topografía homogénea, y dentro de cada bloque asignaron al azar los 4 genotipos a comparar. Nuevamente, la variación que se encuentre en la variable respuesta debida a la posición topográfica, que a su vez estará asociada con niveles de disponibilidad de agua en distintos momentos del cultivo, toda esa variabilidad la estamos sacando del error experimental y llevándola a esta nueva fuente de variación que son los bloques. En este caso, acá tenemos los resultados, ¿sí?, para los 5 bloques y los 4 tratamientos. Están los totales, están los promedios. Con eso ustedes pueden hacer las cuentas si quieren para repasar las sumas de cuadrados. Los grados de libertad, ven que son bloques menos 1, genotipos menos 1. El total es el total de números de unidades experimentales menos 1. Los grados de libertad suman, como las sumas de cuadrados, que también son aditivas. Luego se calculan los cuadrados medios como cocientes de suma de cuadrado y grados de libertad, y se realiza la prueba F para genotipos, que es el cociente del cuadrado medio de genotipos sobre cuadrado medio del error, que si da muy alto va a tener un valor P asociado muy chiquito, es decir, una probabilidad muy baja de ocurrencia de un resultado como ese o más extremo, cuando la hipótesis nula, que dice que todos los genotipos son iguales, es verdad. Una vez que se ha rechazado la hipótesis nula, que decía que las medidas de los tratamientos eran todas iguales, el análisis continúa con el test de Tukey para ver cuáles son las medidas de los genotipos que difieren significativamente. En este caso, el delta de Tukey da 752 kilos por hectárea, o sea, esa es la diferencia mínima significativa que va a considerar. Y encontramos que el genotipo S200, el de menor rendimiento, difiere significativamente solo de el EVAN, que es el de mayor rendimiento. Y en cambio los otros dos genotipos son intermedios entre estos dos. Y lo mismo vemos representado después en el gráfico abajo, donde están los rendimientos para los distintos genotipos, están los promedios y los errores estándar, y las letras, que son diferentes cuando hay diferencias significativas a nivel de significación del 5%. Y ahí vemos que los que tienen letras diferentes son S200 con el rendimiento más bajo, tiene la letra A, y EVAN con el rendimiento más alto tiene la letra B.
En cambio, Wilk y Well comparten alguna letra A o B con los otros genotipos. Bueno, uno de los descubrimientos más originales de la estadística es que mediante experimentos con aleatorización restringida, como este diseño en bloques que acabamos de ver, la planificación previa del experimento permite eliminar del error un factor controlable de variación después de haber realizado el ensayo usando material no homogéneo. O sea, como ven, esta prueba de Tukey es toda idéntica a la prueba para un diseño completamente aleatorio, solo que la diferencia mínima significativa que involucra el cuadrado medio del error obviamente va a ser más pequeña si las diferencias de topografía que controlamos con los bloques generaban mucha variación de rendimiento dentro de los mismos genotipos. Ventaja del diseño en bloque: es útil para comparar tratamientos en presencia de una fuente externa de variabilidad. Es bastante simple para construir y analizar, siempre que el número de repeticiones sea constante. Y bueno, una desventaja que se le atribuye es que si uno tuviera muchos tratamientos, es muy difícil conseguir bloques completos, homogéneos, con muchas parcelas para muchos tratamientos. Para esos casos hay desarrollados otros métodos como los bloques incompletos que se llaman látices.